saludos, muy buenas tardes. Hoy estamos de estreno en Canal 7 Televalencia. Les saludamos desde el Ateneo Mercantil, desde la plaza del Ayuntamiento y en concreto desde el Salón Sorolla. Y es que iniciamos un nuevo programa con un objetivo muy claro. El Ateneo Mercantil quiere dar a conocer las inquietudes, las dudas, las aportaciones de la sociedad civil. Y lo quiere hacer con un tema básico e importante, la educación. El educacionismo domina en nuestra sociedad. Se trata de la idea que atribuye una eficacia ilimitada y casi mágica a la educación. Cualquiera que sea el tema o el problema social que tratemos, acabamos pensando que todo puede arreglarse por medio de más educación. La enseñanza promete la regeneración social, cultural y económica de las naciones. Por eso son tan importantes los programas y las leyes educativas, que sin embargo suscitan tanto conflicto y tan escaso consenso. Por otro lado, asistimos al intento, o a veces descarado, de los partidos políticos de adueñarse completamente del sistema educativo, porque son conscientes de que quien domina la educación, domina el porvenir de la sociedad. El debate educativo en busca del consenso no puede ser exclusivo de los partidos políticos. Deben intervenir también la comunidad educativa y la sociedad civil. La necesidad de un pacto educativo, hoy en Ateneo Ideas. Arrancamos hoy, como les decimos, un nuevo programa, Ateneo Ideas. Enseguida les vamos a presentar a nuestros invitados, pero como es la inauguración de este nuevo espacio, hemos querido contar, y ella también nos ha abierto sus puertas, con la máxima representante de esta institución. Hablamos de la presidenta del Ateneo Mercantil. Está esta noche con nosotros también Carmen de Rosa. Carmen, nos gustaría que nos ofreciera unas palabras de inicio de lo que va a ser este nuevo programa. Carmen. Muy buenas tardes a todos. Hoy me complace presentarles nuestro nuevo foro cultural y formativo dedicado en exclusiva a la educación. En este foro trabajaremos con el deseo de elaborar un cuerpo de ideas en materia educativa que puedan ser aceptadas por toda la sociedad civil, con independencia de su ideología y de su modus vivendi. Siguiendo el procedimiento habitual de trabajo en el Ateneo Mercantil de Valencia, celebraremos una serie de reuniones mensuales contando con la presencia de destacados especialistas en el ámbito educativo, convencidos de encontrar un denominador común susceptible de ser aceptado por todos. Y con el deseo de querer obtener un mayor alcance y concienciación entre toda la ciudadanía, las reuniones serán grabadas, editadas y posteriormente difundidas en los diferentes canales de comunicación del Ateneo Mercantil, siempre fruto del acuerdo de colaboración que tenemos con Canal 7 Televalencia, al que le agradecemos muchísimo este apoyo. Finalmente se redactará un resumen por escrito con las principales conclusiones de cada sesión, elaborando así un cuerpo de ideas, como decía anteriormente, que será compartido con la ciudadanía. Los ateneístas damos con este foro de educativo Ideas un paso más en el desarrollo de iniciativas que contribuyan a fortalecer el impulso a Valencia, que es al final nuestra razón de ser, mostrándonos nuevamente como uno de los enclaves de referencia de la sociedad civil valenciana. Por todo ello, muchísimas gracias a todos por la presencia, muchísimas gracias también a Televalencia, muchísimas gracias a todos nuestros ponentes y bienvenidos al Foro Ideas para la Educación organizado por el Ateneo Mercantil de Valencia. Un fuerte aplauso le pedimos a Carmen de Rosa. Gracias, presidenta, por sus palabras. Tenemos público, como lo habrán podido comprobar, un público que además va a participar en este espacio televisivo. Ellos también podrán preguntar sus inquietudes porque hay incertidumbre también sobre el tema que vamos a plantear. Les centro la necesidad de un pacto educativo. ¿Han llegado ustedes a pensar las leyes educativas que hemos tenido en los últimos años? ¿Por qué cada vez que llega
un equipo de gobierno al poder cambia la ley educativa. Esto es bueno, reduce las listas de fracaso escolar. Queremos hacer una radiografía porque hay inquietud y mucha sobre el tema de la educación básico en la sociedad. Como les decía al principio, tenemos el placer de tener a expertos en esta materia que nos van a aportar mucho en este primer programa, Ateneo Ideas. Les presento, está esta noche con nosotros José Luis Prieto Benavent, es docente y exinspector de educación, también doctor en historia. José Luis Prieto, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Importantísimo el tema que vamos a debatir. Y además conoceremos una parte de historia importante para conocer por qué hoy estamos así, ¿no, José Luis? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Pues gracias por estar aquí. También está con nosotros Jesús Jornet Meliá, es catedrático de Medición y Evaluación Educativas de la Universidad de Valencia. Jesús, gracias por estar con nosotros. Conoceremos la parte de evaluación, que es la gran desconocida quizás para los ciudadanos, ¿no? Probablemente sí. Yo quería agradecer al Ateneo y a vosotros la oportunidad de poder hablar precisamente, creo que del sistema que nos ayuda a ver dónde estamos. Venga, pues lo descubriremos también. Vale. Bienvenido. Dos invitados más para completar este debate, esta ponencia. Hablamos de Eduardo Belltall, él es docente y también durante muchos años director del Centro Escolar. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Pues muy contento de ver que tenemos mucho público y de que existe mucho interés por el tema educativo. Venga, pues mucho que aportar desde el punto de vista docente y también como director de centro. Gracias. Y nuestra cuarta invitada, Mercedes Santamaría, psicóloga y orientadora escolar. También tendremos esa parte tan importante de los docentes que nos aportará esa necesidad de pacto educativo. Mercedes, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, también. Y muchas gracias por la invitación. Veremos lo que es la realidad escolar en la actualidad y qué podemos hacer, qué hay de bueno, qué hay de malo, todo es mejorable. Vamos a analizarlo entre todos. Bienvenida también. Empezamos si queremos conocer esa pregunta que hacíamos anteriormente, ¿de dónde venimos? Porque quizás nos sitúa realmente o entendemos mejor lo que está pasando. José Luis Prieto, un conflicto que ya existía desde la antigüedad, desde hace mucho tiempo, desde el siglo XVI aproximadamente. ¿A dónde tenemos que remontarnos? Bueno, la cultura educativa de nuestro país es extraordinaria. Tenemos documentada la escuela desde el siglo I a.C. Si ustedes van al Museo de Prehistoria podrán encontrar una lápida dedicada a un Magister Artis Grammaticae, un gramático. Hemos tenido una escuela secular y que ha llegado a niveles de excelencia en muchas ocasiones. Pero para no abusar de su paciencia, me voy a remitir exclusivamente a la España constitucional. La España constitucional, como saben ustedes, comienza con las Cortes de Cádiz, elabora ya una escuela de tipo moderno, gratuita, universal y igualitaria. Sin embargo, no lo pudieron hacer porque estaban en guerra. He traído el texto del artículo constitucional donde se establece esta escuela. Dice: en todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras en las que se enseñará a los niños y a las niñas a leer, a escribir y a contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles. Si se dan cuenta, en este texto aparecen ya los elementos del conflicto. El conflicto entre la secularización de la enseñanza y la enseñanza religiosa. La enseñanza en España tradicional estaba completamente en manos de la Iglesia. Todo el siglo XIX y todo el siglo XX será un largo y complejo proceso de secularización, con unos tremendos conflictos. Pero ya ven ustedes que en el texto fundacional de las Cortes de Cádiz se habla de las dos enseñanzas, de la religiosa y de la cívica. A lo largo del XIX, España tiene unos conflictos tremendos, unas guerras civiles
espantosas, y se suceden continuamente los cambios legislativos. En menos de 11 años aquí se suceden hasta 4 constituciones distintas, ¿no? Y en todas ellas los conflictos vienen a ser los mismos: religión, laicismo, centralización versus autonomías, humanismo versus cientificismo, equidad versus excelencia. Cuando un principio domina sobre todo el sistema, hay conflicto. Para que el sistema pueda funcionar, tiene que haber un consenso previo. Y esto en España no se logró hasta 1857 con la célebre ley Moyano, fruto de un partido político de centro, la Unión Liberal. Un partido que unía a los tanto progresistas como moderados que ya estaban cansados de esas luchas cainitas que impedían cualquier tipo de desarrollo de las instituciones. La ley Moyano establecía ya las graduaciones académicas, establecía la obligatoriedad de los 6 a los 9 años y establecía la voluntariedad de la enseñanza de la religión y todo lo que ha sido la base de nuestro sistema educativo. Esta ley tuvo la virtualidad de permanecer activa hasta 1970. Es decir, atravesó desde 1857, que era el reinado de Isabel II, atravesó la gloriosa, atravesó la Primera República, atravesó la Restauración alfonsina, atravesó la Segunda República y llegó hasta el franquismo. Se cambiaron y se modificaron ciertas cosas, pero lo que era la estructura del sistema permaneció incólume. La modernización llegó en 1970 de la mano de Villar-Palasí y la Ley General de Educación, que establecía el sistema de la EGB. Esa fue una ley que modernizó y puso la educación en España a un nivel ya europeo. Estableció la obligatoriedad hasta los 14 años y supuso un gran esfuerzo de modernización pedagógica, de actualización pedagógica, y fue la que elevó el magisterio a un nivel universitario, a nivel de diplomatura, porque anteriormente, durante todo el XIX, los maestros dependían de los ayuntamientos. Por tanto, ese fue un avance extraordinario, la Ley General de Educación. Hay un antes y un después, por tanto, por esta ley se refiere. Sí. Y luego llegamos a nuestro nuevo periodo constitucional, al 78. La Constitución establece los dos principios de igualdad y libertad, que son contradictorios, pero es un intento de consenso. Y a partir de ahí se van a suceder una serie de leyes que todos ustedes conocen, que todos hemos vivido. Hay que sacar la lista para... Hay que sacar la lista para recordarlas. Es imposible recordarlos, pero por ejemplo... La LODE, ¿sí? La LOCSE, la LOPEG, la LOE, la LOCE, la LONCE. Bueno. Cambios que se han producido en realidad sin ningún tipo de evaluación. Han obedecido más a criterios políticos que a criterios técnicos y pedagógicos. José Luis, interesantísimo esa Gracias. parte, nos hemos situado y descubrimos que los problemas actuales no son nuevos. Podemos aprender mucho de esta historia, pero no lo hemos hecho, al parecer, no hemos aprendido de los errores. Primera radiografía realizada, luego entramos en debate. Vamos a conocer de la voz de Jesús Jornet cómo se evalúa, porque José Luis apuntaba, es que no se ha evaluado bien las leyes. ¿Cómo se evalúa esto? Es algo que el ciudadano desconoce y mucho. Hablamos de evaluar si funciona o no una ley educativa, ¿correcto? Correcto. Fíjate que lo que es la evaluación nace como disciplina básicamente a mediados del siglo pasado.
A partir de los años 70 ya desde el punto de vista metodológico se expande y se evalúan programas, se evalúan profesores, se evalúan estudiantes, se evalúan escuelas, se evalúan sistemas. En la evaluación de sistemas educativos se ha ido generalizando básicamente a partir del año 2000. A partir del año 2000 en el que aparece con mucho impacto el programa internacional de evaluación de estudiantes, auspiciado por la OCDE, y que básicamente se sustenta en evaluar tres elementos, lo que es el rendimiento en matemáticas, el rendimiento en lengua y el rendimiento en ciencias. Pero eso evaluado con pruebas externas, que además se supone que son representativas de las competencias que debe tener para la vida un adolescente de 15 años de cualquiera de los países que componen la OCDE. Por lo tanto, no se refieren al diseño curricular expreso, explícito, de cada uno de los países, sino que constituyen como un consenso generalizado para poder representar al conjunto de países. A partir de este informe, que, como os decía, se basa en esas tres medidas, se intenta hablar del sistema educativo. Entonces, claro, ¿qué es el sistema educativo? Pues el sistema educativo es la respuesta social estructurada que da para organizar la educación, desde la educación infantil hasta la universidad. Y si hablamos del sistema educativo únicamente a partir de tres medidas que se toman sobre una muestra de estudiantes de 15 años, creo que el nivel de inferencia que se requiere, o sea, la generalización que se requiere es demasiado elevada. Sin embargo, como bien decía José Luis, las leyes no han sido evaluadas como tal, se podrían haber evaluado, pero para poder haber sido evaluadas deberían haber sido implantadas. Es decir, deberían haber corrido desde lo que es la educación primaria hasta el final del sistema educativo. Muchas de las leyes han sido sustituidas con tan solo 2 años. Y, no ha dado tiempo a evaluarlas entonces. No ha dado tiempo a evaluarlas. Y no sabemos si han sido positivas o negativas. En absoluto. Sin embargo, lo que es lamentable es que ciertamente cada vez que se ha propuesto una ley se ha llegado a mencionar que se realizaba porque el sistema educativo funcionaba mal. Obviamente nos lo han repetido tanto que yo creo que hasta la población se lo ha llegado a creer. Sobre todo el fracaso escolar, que no cumplían expectativas, esto lo hemos escuchado mucho, ¿no era cierto? Muchísimas veces. Fracaso escolar tenemos y problemas tenemos, y obviamente sería, digamos, demasiado optimista, casi de un optimista loco, el decir que todo está bien, estaríamos ciegos, necesitamos mejorar. Pero lo que no puede ser es que cada vez que se ha intentado poner en marcha una ley, se haya imputado como argumento los resultados de la evaluación. Traía aquí simplemente lo que es la declaración inicial del primer anteproyecto de ley de la LOMCE, de la última, que dice así, voy a leer solo un parrafito, que es que el sistema actual no permite progresar hacia una mejora de los resultados, como ponen en evidencia los pobres resultados obtenidos por los alumnos españoles en las pruebas de evaluación internacionales como PISA. Os comento otra cosa. En el 2010 sale una entrevista a Andreas Schleicher, que es el director de PISA, y en El País, o sea, sale la entrevista en El País. Se le pregunta cómo ve los resultados de PISA en España. Sintetizando lo que es su respuesta, dice: creo que el vaso está medio lleno. Si lo miras en perspectiva, y es lo que señalaba José Luis, los avances que ha hecho España en las últimas décadas en calidad de la educación, en igualdad de oportunidades o en reducción de diferencias sociales, el vaso está medio lleno. La pregunta que le hacen subsiguiente es, entonces, ¿por qué cree que en España en general se ve más bien el vaso medio vacío? Dice, realmente no lo sé, sinceramente estoy sorprendido. Caray, bueno, pues esto merecería una reflexión por parte de todos, de esas declaraciones en torno a las evaluaciones que se hacen de las leyes educativas. Gracias, Jesús, por su reflexión, su radiografía. Luego entramos también en tertulia porque creo que este punto va a dar mucho que hablar.
Vamos con la parte de los docentes. Mercedes Santamaría, ¿cuál es el reto que tienen los docentes a diario en las clases con los alumnos y cómo ven también estos cambios constantes de leyes educativas? Hombre, los docentes con todos los movimientos y crisis sociales, políticas, económicas que han habido, nos ha dado la impresión de que estamos trabajando tan mal. Es verdad que la educación está funcionando tan mal, no tenemos buenos resultados, esa evaluación a veces ha sido incluso conflictiva, porque efectivamente tenemos un reto muy importante. Partimos de un principio que es la atención, una formación y una educación de calidad, incluyendo a todo el alumnado de diferentes capacidades, de diferentes culturas, ¿de acuerdo? Entonces, atender a esa diversidad es el gran reto de las aulas. Atendemos a personas. Cada persona tiene una manera de aprender, una manera de llegar a sus conocimientos y hay que atender a cada uno de ellos. Entonces, es nuestro gran reto. Entonces, para llegar ahí, ¿qué podemos ir analizando? Porque habrán cosas buenas, seguramente. A mí me gustaría destacar, bueno, programas que han estado funcionando, porque nos piden dos cosas importantes, que los jóvenes, y me voy a centrar en la secundaria porque es lo que evaluaba en definitiva PISA, los jóvenes necesitan adquirir o tener el graduado escolar, es decir, tenemos un número muy inferior a lo que se ha considerado graduado escolar y además que el graduado escolar posibilite acceder a otros estudios pues obligatorios como puede ser la formación profesional de grado medio. Este es el gran reto. Esto es el gran reto. Atención a la diversidad por una parte, es decir, diversidad de culturas, como he dicho, y además conseguir buenos resultados. Entonces tenemos programas que han funcionado bien, como podrían ser los programas de diversificación curricular que se aplicaban en tercero y cuarto de la ESO, después si ellos quieren les puedo comentar en concreto, que por lo que sea se han cambiado. Si algo funciona bien, ¿por qué cambiarlo? En segundo lugar, en secundaria la figura del tutor es muy importante porque tiene que coordinar con un montón de profesores, no es primaria que tiene, digamos, la figura del tutor y tiene menos profesores, la figura en secundaria del tutor es diferente, esa figura habría que respetarla, valorarla, incluso con incentivos económicos, porque siempre hay detrás esto, ¿no? Otros programas que la LOMCE, por ejemplo, sí que ha permitido que existan, son los de en primero y en segundo de la ESO, que es cuando pasan, es adolescente que viene de primaria y llega a un colegio nuevo, con nuevos profesorados, nuevas estructuras, bueno, pues digamos lo que es darle las asignaturas que además valora PISA, las instrumentales, matemáticas, castellano, valenciano, se agrupan por ámbitos para facilitar que los conocimientos se adquieran antes porque están como más compensados. Y en segundo lugar, también queremos un sistema flexible, que las puertas se abran, que de manera, se puedan llegar siempre a conseguir ese reto de mayor número de graduados. Otra de las cosas que nos quejábamos y que comentábamos es la carga administrativa. A veces los centros tenemos gran cargas administrativas, hay que dar siempre cuenta año tras año de memorias, explicar. A lo mejor lleva mucho tiempo que lleva mucho tiempo, dedicaría quizás a donde está el reto, ¿no? Claro, a coordinarse, pues a lo mejor eso también sería una cuestión a plantear, por ejemplo, es otra de las cosas que podríamos, y llevo mucho más, no sé cómo vamos de tiempo, ¿puedo pues, seguir? Luego si queréis entramos más en debate porque también interesantísima esa radiografía que nos hace Mercedes Santamaría de la parte de los docentes que tienen mucho que aportar en ello. Vamos con Eduardo Beital, docente y director de centro escolar. ¿Cómo ha vivido toda esta polémica de las leyes educativas? Queremos tener también su radiografía. Yo voy a ser más positivo. ¿Sí? No es que hayan sido negativos, pero bueno, la verdad es que... Quiero empezar siendo positivo para el consenso que se pretende en la educación o que estamos llamados a conseguir. Yo como alumno fui alumno de la Ley Moyano, por el año en que nací. Y como docente pues tomé posesión de un grupo de alumnos. Mi primera toma de posesión fue el 1 de septiembre del año 1977. Lo cual quiere decir que me ha costado una noche siendo profesor de EGB y me he levantado al día siguiente siendo profesor del OCSE. Quiere decir, hemos sido siempre los mismos profesores,
pero hemos tenido 7, 8 leyes distintas que tener que estudiar e intentar aplicar en los centros. Y yo quiero hacer una visión positiva de esas leyes y de esos 33 años de andadura que tenemos de la democracia. Hemos de recordar de dónde venimos, como José Luis se ha ido muy hacia atrás en el tiempo, y yo quiero recordar en el año, por ejemplo, 1975, que yo he estado consultando datos, y entonces podemos ver que tenemos un 10% de alumnos, o de niños, perdón, de 6 a 11 años en este país que estaban sin escolarizar, que teníamos un 35% de alumnos sin escolarizar de 11 y de 12 años, y que de 15 y 16 años solamente había 1 de cada 3 de los alumnos que tenía este país, 1 de cada 3 que estaba o bien en FP o bien en bachiller. Y hablo del año 75, que ya estaba funcionando la EGB. Por lo tanto, quiere decir que estábamos en un país donde teníamos un nivel de escolarización nada satisfactorio. Y llegamos hoy en día y tenemos que el 100% de los alumnos de 6 a 16 años tienen la obligación y el derecho de la escolarización. Que de 3 a 6 años las familias que quieren escolarizar a sus hijos, vamos, tienen un centro también donde escolarizarlo. Otra cosa es que como no tienen obligación no lo quieren escolarizar, pero lo hay para todos los niños en España poder estar escolarizados. A eso le añadimos cosas que yo recuerdo de esta época anterior, como por ejemplo la coeducación. Hoy en día vemos la coeducación en nuestras escuelas como un hecho natural, normal, y ha costado que llegara la coeducación a nuestras escuelas. La integración. Todos hemos visto en otras épocas escuelas y aulas para niños que tenían problemas motores o problemas psicológicos. Hoy en día cualquier niño que no tenga un tema de mucha gravedad está en un centro con los demás niños, integrado completamente. Si repasamos luego también los funcionamientos de centros, hoy en día tenemos también, gracias a este recorrido, que tenemos los consejos escolares, donde existe la representación de todos los estamentos educativos y de la sociedad, de las familias, de los alumnos y de los profesores. Tenemos una elección para los directores son elegidos, ya no están solamente nombrados por la administración. Quiero decir con todo ello, Eduardo, que las cosas se han hecho bien. Vamos a ver, no es que las cosas se hayan hecho bien al 100%, pero se han conseguido logros importantes. Pero sería injusto estar hablando de sistemas o de nuestro sistema educativo y no reconocer todos los logros que tenemos. Y yo no quiero dejar de apuntar como exponente para nosotros, que somos valencianos, que en este tiempo tenemos nuestra lengua valenciana que se está enseñando en las escuelas. Porque tenemos competencias directas. Correcto, que se ha descentralizado el sistema educativo y tenemos competencias, y dentro de esas competencias las lenguas vernáculas que tenemos en las comunidades las llevamos a la práctica y se enseñan para que todos los alumnos las conozcan. Y un dato también, y con esto no voy a extenderme más, que para mí es muy importante porque soy padre, como me imagino que será muy importante para la inmensa mayoría de los padres. Nuestras hijas reciben la misma educación que nuestros hijos, y hoy en día es una alegría para mí, pienso que para todas las familias, que nuestras hijas están en la universidad con un número estadísticamente equiparable al de los chicos, y si es más es porque también estadísticamente hay más mujeres que hombres, pero con toda la igualdad, cosa que es gracias a todo este proceso de estos 33 últimos años. Eduardo, gracias también por esa radiografía. Estamos en el Ecuador, estamos en directo, esto es el Ateneo Mercantil, Ateneo Ideas, un programa en el que la sociedad civil quiere aportar y mucho en un tema tan básico, tan importante como es la educación, la necesidad de un pacto educativo. Tenemos público en la sala, no sé si tenemos alguna que otra pregunta, porque queremos también que los ciudadanos se puedan preguntar, los socios del Ateneo Mercantil, el público esta tarde aquí presente, preguntar a nuestros invitados. Nos dan alguna que otra pregunta y entramos en la recta del debate. Yo quiero escuchar, gracias, porque vamos a ver con las primeras preguntas.
Puri, profesora y madre de 2 hijos, enhorabuena por la iniciativa de abordar el tema de la educación, dice Puri. Si vamos hacia un pacto, ¿se ha pensado en la conciliación de la vida familiar y laboral? La educación es cosa de todos y para educar las familias han de estar. ¿Cómo se puede abordar esta conciliación? Bueno, pues muchas preguntas las que nos hace Puri. No sé quién se atreve a contestar por aquí. A ver. Sí, Jesús. Fíjate, aunque yo venga a hablar de evaluación, Sí. precisamente hablando de evaluación me permite hablar también de este tema. Fijaos que uno de los problemas principales que hay en las evaluaciones es que solo se toma como referencia el rendimiento. No se evalúan ni los procesos, cómo se dan dentro de las escuelas, ni se evalúan los contextos. Lo que estamos viendo, por ejemplo, a partir de PISA, es que cuando haces estudios utilizando los resultados y relacionándolos con otro tipo de indicadores, sí que puedes extraer alguna lección importante y que tiene que ver fundamentalmente con lo que es la relación de lo que es la escuela, lo que es el sistema educativo, cómo se inserta dentro de lo que es el sistema social. Entonces, se pone como icono Finlandia, Sí. y Finlandia, dices, bueno, pues se han ido identificando elementos que son importantes, pero que tienen que ver más con la sociedad que con el interior del cómo se hacen las cosas en la escuela. Por ejemplo, en cuanto a la mejora en lectura, pues bueno, son luteranos y desde el principio se les enseña a leer en casa la Biblia. Los niños cuando llegan a la escuela ya tienen la capacidad de leer. Luego hay una especial atención a la conciliación de horarios, porque lo que se tiene claro es que la enseñanza es cosa de la escuela, pero la educación es cosa de todos. No sé si también por aquí José Luis quieren contestar a la pregunta que nos hacía Puri. Sí, yo quería debatir con Jesús Sí. La comparación con Finlandia. En Finlandia, por ejemplo, tienen claro que el tramo de educación infantil de 3 a 6 no es interesante. Ellos llevan a los niños a partir de los 6-7 años a la escuela. Consideran que la primera fase debe ser en el hogar. Y esto nos lleva a un viejísimo tema que se arrastra también de siglos. Es la diferencia entre instrucción y educación. La educación, que antiguamente se llamaba la crianza, es un tema de las familias. La instrucción es un tema de la escuela. Pero la realidad social es que hoy en día todos los docentes nos encontramos que las familias están ausentes y cada vez más. El tipo de vida que llevamos aquí obliga a que padre y madre trabajen y los niños... Y a los 4 meses los estamos dejando Exacto. en la guardería. Y ya hemos conseguido el tramo de 3 a 6 y ya estamos reivindicando el tramo de 0 a 3. Qué barbaridad. Pero esto quiere decir que las familias están desapareciendo de nuestra sociedad. Mientras que la sociedad de Finlandia tienen un estado de bienestar que se remonta al siglo XIX porque supieron llegar a consensos en estos temas que nosotros no hemos llegado de ninguna manera. Impensable que se ponga en Impensable práctica hoy en estos día. momentos, hasta los 6 años, que los niños no vayan Claro. al colegio. Bueno, pues una reflexión interesante sobre Finlandia. Quería contestar también Sí, a Puri. sí, yo creo que Yo por descontado que la escuela no puede suplir nunca a la familia, eso de antemano tenemos que tenerlo ya muy claro. Pero sí que es cierto que la escuela ha sido consciente de que el acceso de la madre al mundo laboral pues tiene efectos secundarios y uno de ellos es que la madre tiene que salir de su casa para ir al puesto de trabajo y tiene que dejar al hijo en algún sitio. Correcto. Y en algún sitio que le inspire el 100% de confianza para dejar a su hijo. Por eso nosotros, las escuelas, hemos detectado que hoy en día los niños durante mucho tiempo son más atendidos por los abuelos que por los padres. Son los abuelitos los que los llevan al cole, los que los recogen. ¿Qué papel tan Pero importante que hacen? hay que decir que efectivamente es una reivindicación que tiene toda la razón
y que también desde las escuelas se ha pedido siempre también desde el profesorado ese tramo para poder atender esas necesidades. Bueno, yo creo que nos daría para otro debate, ¿no? Creo que hoy en día, aquí en Valencia, creo que se está haciendo también un sondeo para poder escolarizar a los niños de 2 años. Estaban haciendo un sondeo, creo que desde el Ayuntamiento de Valencia. Pero mira, yo quiero añadir una cosita. Efectivamente, como madre y como docente también he vivido y puedo vivir eso. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Y en ese pacto educativo hay que implicar a todas las administraciones públicas, educativas y privadas, si me lo permitís. Porque cuando lo comentaba con Jesús, cuando preparábamos este debate, a ver, tenemos muchos recursos, muchos, y a lo mejor no nos damos cuenta, porque está la Consejería de Educación, que tiene recursos, la Consejería de Bienestar Social, las administraciones, o sea, los ayuntamientos. Entonces, yo creo que efectivamente habría que ponerse de acuerdo a ver qué podemos hacer, porque efectivamente es un problema de las familias, de conciliar esa vida laboral, personal, familiar. Los centros educativos a lo mejor hay que abrirlos a la sociedad, hay que abrirlos a las familias, acercar las familias. A ver, y efectivamente la figura del profesor acaba en lo que decíamos, en esa instrucción. ¿Qué pasa después? Bueno, pues tenemos un montón de nuevos grados, de nuevas carreras, como pueden ser el educador social, el trabajador social, monitores, que después que nosotros hemos terminado nuestro trabajo, pero que los edificios siguen estando, ¿por qué no entrar estas otras personas y ofrecer otro tipo de alternativas? Porque no solo es educar como instrucción, es educar en valores, es educar en convivencia. Bueno, pues tenemos que ser creativos. Ha triunfado con su pregunta, como hemos podido ver. ¿Me dejas 5 segundos? Claro. Que no debatimos, porque estoy de acuerdo contigo, y únicamente era matizar que lo que creo es que para hacer la conciliación entre la vida familiar y laboral y que mejore en eso el sistema educativo, no se trata de poner el ojo únicamente en el sistema educativo. Hay que tratar el sistema educativo como una de las herramientas de la política social y económica. Y o cambiamos todo lo que es la organización social, horarios que sean compatibles, etcétera, o el sistema educativo no puede dar respuesta por sí mismo. Completamente de acuerdo. Bueno, pues no hay debate en este caso. Vamos con otra pregunta de la sala. Estamos en el Ateneo Mercantil. Es la necesidad de un pacto educativo, la primera charla que les estamos ofreciendo en este nuevo espacio Ateneo Ideas. Dice Carlos, ¿es posible que el ejemplo de la vieja ley Moyano pueda constituir un referente para el futuro? Es decir, una ley consensuada como fue aquella ley. Quizás José Luis, que nos ha introducido en esta parte, pueda contestar. Sí, ya lo hicimos una vez, podemos volver a hacerlo otra vez, ¿no? La cuestión es que las leyes no obedezcan a intereses ideológicos, sino que obedezcan a intereses utilitarios. En nuestra tradición cultural y educativa, lo utilitario siempre se ha desdeñado respecto a lo ideológico. Nos hemos matado por las ideas y hemos dejado la casa sin barrer, ¿no? Lo conseguimos y yo creo que lo podemos conseguir de nuevo. ¿Qué piensan nuestros docentes? ¿Es posible que podamos volver a esa ley que nos explicaba 1857, la ley de Moyano? ¿Seríamos capaces de volver a este gran pacto? Claro, yo creo que pactar es llegar a acuerdos, priorizar, establecer calendarios, porque claro, la ley, antes hablábamos también que es muy grande, la educación es algo inmenso y es además algo vivo, la sociedad nos impulsa siempre, ¿no? Entonces, creo que sí, que es entre todos. El esfuerzo entre todos. Yo tengo la opinión que después de 33 años de democracia hemos aprendido que todos podemos convivir y vivir juntos. Claro. Creo que vamos andando juntos a pesar de nuestras diferencias de opinión y de nuestras ideologías distintas. Lo que siempre ha de permanecer es el interés de dejar algo mejor para nuestros hijos de lo que nosotros tenemos. Y por lo tanto, si ese es el pensamiento, creo que es muy fácil, dentro de todos los matices, el poder llegar a esos consensos. Pero esto ocurrió en 1857, estamos en el año 2015 y todavía no ha habido ni siquiera, bueno, hubo intentos, los ha habido, de las fuerzas políticas. Yo contesto la pregunta con otra pregunta. Vale. ¿Cuándo este país ha tenido 33 años de paz social? Buena reflexión también. No sé si quiere contestar la pregunta de Carlos Climent. Sí, dos cuestiones nada más. Yo creo que es posible. ¿Es posible? Es posible, únicamente hace falta
que desde los partidos políticos se cambie un poco el chip y empiecen a pensar que ellos están al servicio de la ciudadanía. Ellos, cuando son elegidos, no están representando totalmente lo que es el pensamiento ciudadano, y que hay elementos que tienen que dejar y tienen que animar precisamente a la ciudadanía a que sea la ciudadanía la que se organice. Si nos dejan organizarnos, si nos ayudan a organizarnos y nos inspiramos además en la información que proviene de la investigación psicopedagógica, que la hay y que nos puede ayudar mucho, pues probablemente se puede llegar a un pacto. Lo que tienen, si os dais cuenta del por qué se han cortado los pactos, siempre ha sido por un detalle absolutamente puntual, ideológico, partidista, punto. Aquí Y está que el los error, el demás, gran conflicto que ya y que venía... a los demás es que nos da igual. O sea, cuando se han peleado por alguna cuestión de estas, dices, mira, perdona, pero a mí eso me da igual. Y creo que a la mayoría de ciudadanos estaría ahí. Estamos de acuerdo que como es una este respuesta. punto, ¿no? El conflicto, politizar la educación. Sí, es un tema demasiado grave para dejarlo en manos de los partidos políticos. La educación tiene tres patas, que es la comunidad educativa, los profesionales, los partidos políticos que tienen que legislar y la sociedad civil. Es una tarea de los tres, que cada uno ponga en marcha sus mecanismos de discusión y nos comuniquemos entre todos y al final lo conseguiremos. Totalmente, ¿no? De acuerdo, estas Sí. tres patas fundamentales. Sí, si la sociedad civil no, en cierta manera, no obliga a los partidos políticos, que creo que un poquito es lo que queremos decir todos, los partidos políticos no cambian su manera de actuar. Tenemos que hacer que la sociedad civil haga saber a los partidos políticos que tienen que llegar a ese consenso. Totalmente de acuerdo. Y este es uno de los, ¿no? El Ateneo Ideas, queríamos, ¿no?, ir en esa línea, que la sociedad civil se expresara, dijera cuáles son sus necesidades, etcétera. Y sus aspiraciones. Y sus Estamos en aspiraciones. un año electoral, venimos de unas elecciones municipales y autonómicas y tendremos a finales de año unas elecciones generales. Les pregunto, vamos a hacer un poco de ciencia ficción, política ficción, mejor dicho. ¿Creen que habrá un nuevo cambio en la ley educativa de nuestro país si hay cambio de gobierno? ¿Seguro? Seguro. Sin ninguna duda. Qué triste. Los Pues docentes sí. también lo pensamos. Todos igual. Habrá cambio. Lo declararon así, creo que conforme se votaba la última ley Sí. del señor Wert, creo que hubieron partidos que dijeron que En cuanto lleguen, lo primero que se haremos es comprometían cambiar la ley. a derogar la ley en cuanto... Creo que Pero fue esto ya esa- se ha esas convertido en algo declaraciones. habitual y que el ciudadano lo ve hasta normal. Esto es lo Sí, grave, ¿no? lo cual da cuenta de la irresponsabilidad de los partidos políticos, porque un sistema educativo tan grande, tan complejo, tan costoso como el que tenemos, no se puede tratar así. No se puede estar cambiando de la noche a la mañana y en estos momentos estamos realmente en una situación de anarquía. Hay 17 leyes educativas, Claro. no una, ¿no? 17. No se puede tratar así un sistema tan complejo. 17 leyes educativas, sí. Silvia, que te decía, seguro que se va a cambiar porque obviamente, como decía Eduardo, ya se manifestó cuando se aprobó la ley, pero además es que la experiencia nos lleva a que no va a haber otro tipo de actuación. La conducta tenderá a ser la misma. Por desgracia, si tú analizas en democracia, los tres pilares son la sanidad, la justicia y la educación. Lo único que está sujeto a evaluaciones de momento es la educación, ya llegará lo demás, como ocurre en otros países, y lo que esperamos es que en alguna ocasión se cree la suficiente cultura de evaluación para que la evaluación realmente sirva para mejorar, para aportar Que es lo que se información quiere. para la mejora, Eso es fundamental. no simplemente para utilizarla Claro. como arma Racionalidad. arrojadiza Claro. y para desprestigiar al prójimo. Dices que es lo que se ha estado haciendo sistemáticamente, desmereciendo el valor que tiene el profesorado, y justificando a partir de falsas interpretaciones de resultados, Claro. que la culpa además es de los docentes que son Crea malísimos. inseguridad entre el profesorado. Bueno, el público tiene prioridad hoy en el Ateneo, no sé Yo si... quería matizar que igual el PP tiene mayoría absoluta y no se cambia Y no la se ley. cambia la ley, ya. Y ha sido la pregunta,
pero porque pienso que cuando se aprobó la ley se aprobó solamente con el apoyo de un solo partido. Claro. Y lo ideal sería el apoyo mayoritario de toda la Cámara. Muchas preguntas, así que vamos, porque entramos en la recta final de Ateneo Ideas. Juan pregunta: ¿cuánto tiempo nos puede llevar un nuevo pacto educativo? ¿Qué les parece las propuestas de Gabilondo? ¿Quién contesta? ¿Cuánto tiempo nos puede llevar un nuevo pacto educativo? Este podría ser el tema del próximo debate. Sí. Gabilondo propuso 12 puntos que creo que es el único documento que tenemos en estos momentos para avanzar en esa línea. Rafael les pregunta, mejor dicho, ¿qué herramientas tiene la sociedad civil para provocar un consenso? ¿Solo las elecciones? Yo creo que este tipo de actuaciones pueden actuar como un desencadenante y que promueva como el efecto bola de nieve, que se vaya hablando del tema y que al final se vayan sumando voluntades para reclamar que podamos participar todos en emitir opiniones acerca del pacto. En la sociedad democrática lo que gobierna es la opinión. Por tanto, hay que crear opiniones necesarias. Claro, y tenemos todos los estamentos, ¿no? Y la idea también era recogerlo una serie de puntos por nuestra parte para que, bueno, un montón de profesionales de diferentes ámbitos podamos opinar, que es de lo que se trata. Todos opinar y todos llegar a ese consenso. Sí, es difícil, es difícil porque normalmente hacen falta instituciones que son las que engloban a mucha gente para poder aportar las ideas y representar. Y tenemos hoy en día que la inmensa mayoría de las instituciones están muy politizadas en este país. No sé si es porque se han politizado las instituciones o es que los políticos han formado parte o se han introducido en las instituciones. Pero es una lucha que tenemos que hacer la sociedad civil, de ir conquistando la libertad de las instituciones para que nos representen y que no estén politizadas. Fernando Ortega también quiere preguntarles, dice: les solicito un comentario sobre la actitud que pueden tener los profesores ante tanto cambio legislativo. Desánimo, desesperanza, sensación de trabajo administrativo inútil. Totalmente. ¿Esto claro, es cierto? Es totalmente, claro, inseguridades, lo comentaba antes. Sí. También lo ha dicho Eduardo, me levanto siendo en una ley y ahora me levanto que tengo que, no por objetivos sino por competencias, y no he sido además formado, porque otra de las cosas que los docentes reclamamos es formación. Claro, si te están cambiando los modelos educativos constantemente, pero a mí no me están formando, entonces me están diciendo que lo hago mal, pero tampoco me dan opción de Y esto acaba cambio. transmitiéndose también al alumno. Claro. ¿Esta sensación? Sí, sí. Yo recuerdo, sí, en mi centro educativo en concreto, cuando salieron las pruebas para los de segundo de la ESO, hubieron alumnos que además coincidió con un momento aquí en Valencia complicado también a nivel político. Y el alumno en ese momento también quería participar, entonces se negaban a entrar a las pruebas, no querían entrar. Y hubo que trabajar y convencerles y decirles que además les iba a ayudar. Y fue muy importante, por ejemplo, decirles: les va a servir el que contestéis bien estas pruebas de una pequeña nota, esa nota final que os podemos dar. Entonces eso les motivó, fijaros. Quiero decir, que tuvimos que hacer triquiñuelas porque ellos no querían ser evaluados pruebas, en ese momento, porque nadie les había avisado, no sabíamos cómo. El mismo profesor les preguntaba y se sentían un poco intranquilos, con lo cual sí, creas inseguridad y queremos ser evaluados para mejorar. ¿Por qué no? Inseguridad en el profesorado, inseguridad en los alumnos. Yo voy a ir también a la vertiente positiva. Voy a ir a la vertiente positiva también. Todo lo que ha dicho Mercedes, por descontado, yo lo suscribo y fenomenal todo lo que ha dicho, pero yo lo voy a ampliar un poquito en lo positivo también. La enseñanza tiene una cosa maravillosa que son los alumnos, ¿sí? Pero también tiene otra cosa que yo estoy aquí y la quiero decir, que son los profesores, las maestras y los maestros, que yo es una palabra que no suelo utilizar, me da apuro y vergüenza, pero las maestras y los maestros. Y tienen, yo por lo menos en mi experiencia personal, lo que he tenido relación y contactos,
En la inmensa mayoría, los hay buenos, regulares y malos, hay que decirlo de antemano, pero la inmensa mayoría tienen una cualidad que es la vocación. Entonces la vocación hace superar todo este tipo de cosas. Entonces todo esto te cae encima, pero cuando toca la sirena de las 9 y te metes en clase y tienes las 25 almas que tú tienes que hacer docencia, es como los toreros, te olvidas del público y te quedas solo con el toro e intentas hacer la mejor faena posible. Bueno, pues cumplir con tu profesión. Bueno, Esa es la vocación, y tengo que decir que tocan las 7 de la tarde y en muchas ocasiones tienes que decir, oye, que hay que cerrar el colegio. Pues ¿les quería contar algo? Sí, para contrarrestar tanto optimismo, quiero simplemente recordarles que el año pasado fue asesinado un maestro en un colegio de Cataluña y no ha pasado nada. Bueno, violencia en las aulas, que esto también Bueno, violencia para otro tema. No, pero sigamos con las La preguntas. enseñanza es una La profesión de autoridad, el riesgo. profesorado. Se nos ha acabado... Cada día más. Es una profesión de También. riesgo la enseñanza. Se nos ha acabado el tiempo, rapidísimamente además, estamos en la recta final y me gustaría, les voy a pedir brevedad ahora sí, porque nos quedan muy poquitos minutos, una reflexión final de todo lo que hemos escuchado esta noche, por cierto, interesantísimo, la necesidad de un pacto educativo, la necesidad de que las formaciones políticas se pongan de acuerdo en algo tan vital e importante para la sociedad como es la educación. Vamos a empezar con el mismo orden. José Luis Prieto, ya saben que es docente y es inspector de educación, doctor en historia. José Luis, su reflexión final, muy breve, por favor. No podemos dejar la educación en manos de los partidos políticos que han demostrado por activa y por pasiva que son unos auténticos irresponsables. Bueno, pues frase para analizar, sin duda la que nos ha aportado. Gracias, José Luis Prieto. Su reflexión, Jesús Jornet, como catedrático de Medición y Evaluación Educativas de la Universidad de Valencia. Pues suscribo lo que ha dicho José Luis y además añado que aunque no hubiera cambio en el partido de gobierno, el pacto educativo sigue siendo necesario. No se puede estar con una ley que simplemente ha sido impuesta, y en segundo lugar los cambios legales en cuestión de educación deben estar informados por una buena evaluación que oriente mejoras en el sistema. Gracias también, Jesús Jornet. Mercedes Santamaría, su reflexión como psicóloga y orientadora escolar. Fíjate, yo voy a plagiar de alguna manera. El documento este de Gabilondo termina con una frase que la voy a leer. Dice, la sociedad, bueno, el documento era del 2010, a lo mejor habría que cambiar alguna cosa, pero la voy a leer. La sociedad no demanda más leyes educativas, sino que nos pongamos de acuerdo en la mejor aplicación y, en su caso, mejora de las ya existentes. Buena frase también, Mercedes, gracias por su aportación. Eduardo Betjay, docente y director del centro escolar, seguro que una reflexión positiva. Sí. La estabilidad educativa es un derecho de los alumnos. Bueno, pues buena reflexión también. Gracias a los cuatro, todo un lujo esta noche, esta tarde, contar con sus reflexiones, con su aportación en esta necesidad de un pacto educativo. Nos vemos pronto. Hasta siempre. Ateneo Ideas, hoy lo hemos arrancado, un nuevo programa aquí en Canal 7 Televalencia, todos los domingos, una vez al mes de momento, con la educación, porque les preocupa al Ateneo porque quieren que la sociedad civil sea participativa y aporte mucho en este tema tan importante, la educación. Gracias por estar ahí, es todo desde el Ateneo Mercantil de Valencia. Pues nada, un aplauso para todos.